y las mujeres de Chile, damos inicio a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. No tenemos cuenta, entonces continuamos con la discusión. Quedamos ayer en la página 100, o tenemos que volver. Sí, es que quedamos con dos temas pendientes ayer. No sé si trae la respuesta o continuamos con... Si va a ser satisfactoria y qué explicación. ¿Es el 1756? No, el 1756. La otra idea sería que continuáramos, porque no tienen que ver con lo que tienen. Señala que mire, ahora tendríamos que ir a lo que es la administración extraordinaria de la sociedad. Me salió una duda por qué era necesario el mandato general cuando establecemos que... Sí, como faltan dos de nuestras titulares, yo preferiría que continuáramos, dejáramos eso pendiente, porque ahí justamente habían menciones de la senadora Pascual y de la senadora Núñez. Entonces, vamos a continuar en la Sí, en la página 104, si es que, salvo que la ministra quiera hacer alguna explicación, página 104, ahí se da inicio a lo que es la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Ahí, presidente, página 104, página 105, hay una indicación del presidente de la República para reemplazar el artículo 1758. Hay una indicación del presidente, de la senadora Núñez y del senador Proens, también para sustituir el 1758, página 105. Sí, esas son las indicaciones que hay. Y respecto de la indicación del Ejecutivo, ya en una presentación que se hizo hace 2 o 3 sesiones, se propone agregar en punto seguido una oración al inciso segundo del artículo 1758 que se está proponiendo. ¿Leemos la indicación, presidente? ¿Sí? Ya. Sí. ¿Sí? La leo. Ya. Entonces, el Ejecutivo propone reemplazar el artículo 1758 por el siguiente. Si uno de los cónyuges cayere en interdicción o incurriere en larga ausencia sin comunicación con su familia, deberá designársele un curador. Este último se entenderá ocupar el lugar que tenía el cónyuge en la administración de los bienes. El curador en ningún caso podrá ser el otro cónyuge, y aquí se agregaría, en punto seguido, sin embargo, celebrado el matrimonio y durante la vigencia de la sociedad conyugal, los cónyuges recíprocamente podrán designarse curadores por medio de una convención especialmente celebrada para tal efecto y otorgada por escritura pública, suscrita de forma personal, a título gratuito y previa al hecho que motiva la curaduría. No obstante, en cualquier momento y sin expresión de causa, cualquiera de los cónyuges podrá revocar dicha convención. Y termina la indicación con el inciso que dice: la designación de un curador habilita al otro cónyuge para solicitar la separación total de bienes. Y luego está la indicación del senador Sangüesa, de la senadora Núñez y del senador Proens, que también proponen reemplazar ese artículo. ¿La leo, presidente? Bueno. Sí. Esta segunda indicación propone: el cónyuge que en caso de interdicción del otro o por larga ausencia hubiere sido nombrado curador del otro o curador de sus bienes, tendrá por el mismo hecho la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. La voluntad del cónyuge ausente o interdicto será suplida mediante autorización judicial para todos aquellos actos en que se requiera la voluntad conjunta de ambos cónyuges. Si por incapacidad o excusa del cónyuge a que se refiere el inciso primero, esta curaduría se encargare a otra persona, dirigirá este curador la administración extraordinaria de la sociedad conyugal
y requerirá autorización judicial para todos aquellos actos en que se requiera la voluntad conjunta de ambos cónyuges. Son esas dos redacciones las que tendría. Son esas dos, presidente, sí. Ministra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos los senadores y senadoras. La propuesta que trae el Ejecutivo, que leyó la secretaria del punto seguido en adelante, sin embargo, fue la propuesta a la que llegamos en conjunto con la mesa de asesores y asesoras, y en el fondo busca subsumir la indicación de los senadores Núñez, Provence y usted, presidente, y que, digamos, en esta nueva redacción se concurre, además de subsumir la 1762. ¿Sí? Y quisiera especificar que se elimina en esta nueva redacción el en ningún caso, que es el curador no podrá ser el otro cónyuge, más simple y directo. Eso sería, presidente. Senadora Allende. Presidente, a ver, yo entiendo, y creo que entiendo a compartir la posición del Ejecutivo, que era que ojalá el otro cónyuge no fuera el curador. Sin embargo, entiendo o me imagino que como una manera de consensuar se busca y se dice el curador no podrá ser el otro cónyuge. Sin embargo, celebrado el matrimonio durante la vigencia de la sociedad conyugal, los cónyuges recíprocamente podrán designarse curadores por medio de una convención especialmente celebrada para dar efecto y otorgar. El tema es que, y ahí describe, bueno, la forma en que se va a hacer. El tema es que, como en nuestro país casi el 60 y tantos por ciento, casi el 70% se casa por desconocimiento con sociedad conyugal, que actúa, digamos, automáticamente al no especificar, estamos diciendo prácticamente que el 70% de los casos puede ser designado el otro cónyuge curador. Eso quiero saber si eso es lo que el Ejecutivo tiene conciencia de eso o está de acuerdo con eso o fue una forma de consensuar, porque la idea original era que no fuera el otro cónyuge el curador, lo cual a mí me parece bien. Pero me gustaría entender mejor, entonces, al tener esta fórmula le estamos dando a todos los de sociedad conyugal, que son como el 75% de la gente que se casa. Yo la verdad que tengo sentimientos encontrados en el tema, porque uno ve situaciones y situaciones en la vida y de repente hay gente que se hace cargo de su pareja. Incluso me ha tocado ver gente que estaba separada y que por circunstancias de la vida desde el hospital le han llevado a su expareja a la casa y se han hecho cargo, porque hay personas que de repente las dejan en el hospital y no las van a buscar nunca más. Y el hospital, y como en el registro no estaban separados legalmente, se los van a dejar a la cónyuge y ellas se hacen efectivamente cargo de esta persona que llega postrada, que llega en otras condiciones. Entonces, yo digo, sí, en ese caso, que lo más lógico es que... por eso te digo que hay casos y casos que uno podría... Por eso tengo sentimientos encontrados en cuanto si efectivamente debe darse la posibilidad de que el otro cónyuge sea el curador o no. Ministra. Bueno que la ministra nos explique mejor la posición del Ejecutivo para entender justamente, porque lo que usted dice, presidente, yo lo entiendo, pero lo entiendo que es tan excepcional y como uno así legisla por lo tan excepcional tampoco es como lo razonable ni lo adecuado. A mí me interesa más bien el otro lado, que le estamos dando demasiadas posibilidades a través de la sociedad conyugal. Presidente y persona intermedia a la consulta a la senadora Allende. La posición y la indicación original que traía el Ejecutivo es de que no se podía ser el curador del otro cónyuge. Y sin embargo, buscando un acuerdo en conjunto con los asesores y asesoras, hemos llegado a esta redacción en la que la regla general será que no se puede, pero se establece una posibilidad de excepción para que mutuamente puedan designarse
como curadores, lo que, ojo, es, primero, establece un requisito un poquito más elevado para poder hacer el trámite. No es algo tan simple como en la actualidad, porque hay que hacer una escritura pública, y en segundo lugar es revocable unilateralmente, sin expresión de causa. Y de esa forma buscamos resguardar lo que la senadora Allende, que creo que hacia dónde va. Cuando la administración extraordinaria es asumida por un tercero, entonces se trata simplemente de un curador. Eso está bien contenido en las normas generales en el título 21 del libro primero del Código Civil, y no se están modificando esas reglas generales en las indicaciones del Ejecutivo. Entonces, en el fondo lo que estamos buscando es una redacción de consenso en que se posibilita que el otro cónyuge pueda ser el curador, pero se establece un requisito más exigente y además se establece la posibilidad de revocar unilateralmente sin expresión de causa, con lo que creemos que podemos resguardar tanto esas situaciones excepcionales como estas mayoritarias. Sí, porque también hay un tema que el curador tiene un costo. Hay que, digamos, no hace esta labor, no la hace gratuitamente. Entonces, ¿cómo está considerado? Sobre todo porque, tomando las palabras de la senadora Allende, o sea, casi el 70% son los matrimonios son en sociedad conyugal en subsidio al no manifestar alguna opción. Entonces, y además se da que en muchos casos son familias de escasos recursos o clase media baja. Entonces, ¿cómo se financia finalmente este curador? En el caso de los cónyuges, presidente, la propuesta de acuerdo que entrega el Ejecutivo lo que señala es que en el caso de los cónyuges, en su segunda coma dice suscrita de forma personal, a título gratuito y previo al hecho que motiva la curaduría. Eso también es otra forma de resguardar lo que señalaba la senadora Allende, lo del previo al hecho que motiva la curaduría, pero a título gratuito se especifica para los cónyuges. Respecto a un tercero que sea designado como curador, es por norma general que el curador se paga con el 10% de los frutos. Y esa es la norma general que se establece en el Código Civil, y las indicaciones del Ejecutivo no lo están modificando. Pero en el caso de los cónyuges establece la gratuidad. Por lo tanto, si no hay frutos, no hay remuneración. ¿Y qué posibilidad tenemos de tener curadores en esas condiciones? Familiares. Familiares, ya. Esa es la situación más común, de hecho. Perfecto. Sí. Tengo una solicitud de la senadora Núñez que tiene algunas dudas y me pide dejarlo pendiente. Como la idea es que este proyecto salga lo más limpio posible, de hecho creo que hemos aprobado todo por unanimidad, si no me equivoco, secretaria. Así que vamos a dejarla pendiente y vamos a continuar con el que sigue. Pero yo creo que quedó más o menos bastante clara la discusión. Es una opción y que además tiene la facultad de que las condiciones en que se accedió a esta curaduría recíproca cambian, cualquiera de los dos pueda ir y revocarlo sin avisar, digamos. Eso, exacto. Secretaria. Presidente, ahora hay que ir a la página 106. Sí, sí. Acá hay en el texto aprobado en general se incorporaba un artículo 1758-2. El expresidente Piñera presentó una indicación que fue retirada y
el actual Ejecutivo propone suprimir el numeral 71, por lo tanto, eliminar el artículo que se había aprobado en ese momento. Ya. Ah, sí. Ofrezco la palabra. En votación. Por unanimidad. Aprobado. No, lo dejamos pendiente a solicitud de la senadora Núñez. Después, presidente, hay una indicación, sí, un artículo que también en general se había incorporado al 1758-3, está relacionado sí con el 1758, pero ahí hay una indicación del senador Sangüesa, la senadora Núñez y del senador Proens para suprimirlo, y también una indicación del expresidente Piñera para suprimir ese numeral. No ha sido retirado. Que es la misma. No, en esa no está retirada. La página 106, al final. 106, abajo. Por la palabra. En votación. Unanimidad. Aprobada. Página 107, presidente. Hay una indicación del Ejecutivo para derogar el artículo 1759. El artículo 1759 actualmente dice: la mujer que tenga la administración de la sociedad administrará con iguales facultades que el marido. Y ahí viene todo un desarrollo. El Ejecutivo propone entonces derogarlo. Pero hay una indicación del senador Sangüesa, la senadora Núñez, senador Proens, para reemplazar el artículo 1759, que dice: el cónyuge curador que tenga la administración extraordinaria de la sociedad conyugal requerirá la autorización judicial previo conocimiento de causa para la realización de los siguientes actos: enajenar o gravar voluntariamente o prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735, constituirse naval, corredor solidario. Nosotros vamos a retirar la indicación. La retira. Ya. Y aprueban entonces la derogación del artículo 1700. Ya, retirada. ¿Tengo que votar primero? Sí, la derogación del artículo 1759. Ofrezco la palabra. En votación, unanimidad. Ya, aprobado. Y entonces ustedes retiran la indicación que venía a continuación. Correcto. Llegamos a la página 109, así es. Aquí también, presidente, se produce la siguiente figura. El Ejecutivo propone derogar el artículo 1760 y ustedes, senador Sangüesa, senadora Núñez y senador Proens, habían presentado para reemplazar el artículo. Estamos retirando también esa indicación. Ya. Y por lo tanto, se aprobaría la derogación del 1760. Ofrezco la palabra. En votación, unanimidad. Aprobado. Ya. Aquí, Te va a quedar. en la página Te falta el 110, está así, artículo 1761. El senador Sangüesa, la senadora Núñez y el senador Proens proponen eliminar el artículo 1761, lo que coincide con una indicación del expresidente Piñera que proponía derogar el artículo 1761. Me equivoqué. Estaba en la página 111. Sí, página 110. Es la 110. Para eliminarlo, entonces, ya.
Ofrezco la palabra. En votación. Por unanimidad. Aprobado. Enseguida, Ya. Ministra, vamos a la 100. Por texto debiera ir el artículo 1762 de la página 111, pero aquí la propuesta del Ejecutivo es aplicar lo dispuesto en el artículo 1758, inciso final, que dejamos pendiente de votación. Por lo tanto, yo creo que este debiera quedar... la propuesta del Ejecutivo es que lo aplacemos también. También, correcto. Sí, porque yo lo tenía anotado aquí, que está relacionado con el 1758. Entonces seguimos en el 1763. Está al final de la página 111. sí, aquí hay una indicación del senador Sangüesa, de la senadora Núñez y del senador Provence para reemplazar el artículo 1763, y a su vez hay una indicación que no se ha retirado del expresidente Piñera, que propone derogar el 1763. Sí. Sí, yo quisiera conocer la opinión del Ejecutivo de la indicación nuestra para ver si la retiramos o la mantenemos. Presidente, la opinión del Ejecutivo es que está contenida en la indicación del presidente Piñera que este Ejecutivo ha mantenido y que se aplican las normas generales de rehabilitación de la curaduría que están en el Código Civil. ¿Dónde estarían contenidas? En relación con el 1749, que está en la página 91, si no me equivoco. Debería estar en la página 91 o 90. Sí, me equivoqué, en el 90. 89, ahí está. Presidente, ¿Sí, ministra? en la página 89, cuando se señala o la administración indistinta, dice. No. ¿Pero es en qué parte del 1749 está? No, espérame, es que creo que está antes. No es la parte final. No, pues son las reglas generales contenidas en el título 21 del libro primero del Código Civil. Sobre las curadurías, sus rehabilitaciones y sus ceses. Sí. Sí. Yo me había confundido. Disculpa. Ya, sobre la reposición. Sí. ¿Vuelvo sobre mis pasos, presidente? ¿Cómo? ¿Vuelvo sobre mis pasos para senador? Ya. Ya. Entonces, el artículo 1763 que está en la página 111. La propuesta que viene desde el Ejecutivo anterior es derogarla, puesto que se aplican las normas generales de rehabilitación de la curaduría. Y en ese sentido, las indicaciones
de usted, senador, por su intermedio, presidente, de la senadora Núñez y del presidente van en el mismo sentido, pero se encuentran contenidas en, entonces, el título 21 del libro primero del Código Civil. Ya me confundo con los libros. ¿Qué dice? La retiramos entonces. ¿Ya? Daremos fe de la mano. Habría que aprobar la... Claro. Ya. En votación, por unanimidad, aprobado. Presidente, después en la página 112, respecto... Ah, claro, aquí primero hay una... Cuando se aprobó en general el proyecto, había sustituido el párrafo que actualmente dice de la disolución de la sociedad conyugal y partición de gananciales. Que pasaba a ser párrafo sexto, ya, esto era por algún párrafo que se habría introducido antes. El presidente de la República propone suprimir el numeral 78, por lo tanto el párrafo queda en los mismos términos, de la disolución de la sociedad conyugal y partición de gananciales. Y a continuación, el presidente de la República... 112. También propone suprimir el numeral 79 que modificaba el artículo 1764. Por lo tanto, el artículo 1764 quedaría en los mismos términos y es el que establece que la sociedad conyugal se disuelve y ahí vienen todas las causales. Ya. Esa también había quedado pendiente. Ya. Presidente, perdón. Retrocedamos. En la misma página, en todo caso, hay una indicación del expresidente Piñera que no había sido retirada para eliminar el numeral 77, que intercaló, aquí estaba la explicación, que intercalaba un párrafo nuevo, ese era, claro, del patrimonio reservado de la mujer. Claro, correcto, ya. Pero eso se propone eliminar y ahí concuerda con las indicaciones que siguen. Así es. Bien, entonces... Claro, habría que... Claro. Entonces, secretaria, podríamos votar las tres en conjunto, eliminar el actual numeral 77, eliminar el número 78 y el 79. Así es. Exacto. Ofrezco la palabra en votación por unanimidad. Aprobado. Sí, en la página 113, una indicación del expresidente Piñera que no ha sido retirada, propone reemplazar el numeral 81 por el siguiente: derógase el artículo 1767. Propone la derogación del 1767. Ofrezco la palabra en votación por unanimidad. Página 114, también del expresidente Piñera, propone derogar el artículo 1773, que en la aprobación en general se le efectuaban enmiendas. El expresidente Piñera propone que se derogue el 1773. Sí, porque es armonización con el nuevo texto. Así es. Ofrezco la palabra en votación, unanimidad. Lo mismo respecto del artículo 1777. También una indicación del expresidente Piñera. Por la misma votación, aprobado. Página 115. Está retirada la indicación del expresidente Piñera y el actual Ejecutivo propone derogar el artículo 1778. ¿Qué dice? El 1778 actualmente dice: el marido es responsable del total de las deudas de la sociedad, salvo su acción contra la mujer para el reintegro de la mitad de estas deudas, según el artículo precedente. El artículo precedente ya fue derogado, sí. Ministra.
Presidente, quisiéramos solicitar desde el Ejecutivo que pudiéramos dejar pendiente la votación del 1178, Ya. porque estamos aún revisando las implicancias en otro tipo de normativas. Queremos ser muy cautelosos a propósito de la discusión que se ha suscitado sobre subsidios y en general otros tipos de deuda, a propósito de la discusión que viene luego sobre el bien inmueble. Entonces quisiéramos poder solicitar dejarla pendiente. Pero tendría que ingresar una nueva indicación. Estamos Claro, o evaluando. sea, si va a tener alguna modificación, Sería una nueva tendría indicación. sería una nueva indicación. Perfecto. Pendiente, entonces. La misma página 115, ahí la indicación del expresidente Piñera fue retirada y el actual Ejecutivo propone reemplazar el numeral 85 por uno que dice: suprímese en el párrafo sexto del título 22 del libro cuarto la expresión "por parte de la mujer". El párrafo se denomina "de la renuncia de los gananciales hecha por parte de la mujer después de la disolución de la sociedad". Entonces quedaría "de la renuncia de los gananciales después de la disolución de la sociedad". Hecha, perdón, después de hecha, tiene razón. Ah, ¿también está? Ah, ya. También nos está siguiendo. Ya. ¿Ah? ¿Podemos explicar la indicación? ¿Sí? Sí. Ministra. Muchas gracias, presidente. Lo que señala la indicación del Ejecutivo que pueden encontrar en la página 116 es que, disuelta la sociedad, el cónyuge que hubiera adquirido un inmueble a través de algún subsidio habitacional o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar a los gananciales o los gananciales que tuvieron derecho a fin de que ese inmueble no integre dichas gananciales. La liquidación de la sociedad conyugal corresponde al conjunto de operaciones Pero, que tienen por objeto establecer si ministra, existen. ¿Sí? Es que la indicación que estamos viendo Ujú. es la del nombre del párrafo. Pero va vinculado, Va vinculado. al siguiente. Son las 1781 y 1782 de las páginas 116 y 117. Perfecto. Así es. 115 y 116. No, pues ahí parte. Sí, parte al final de 115. Parte al final de la 115, Sí. que ahí es donde es la modificación del título. Y después seguiría en la 116. Sí. Ya. Y Todo de eso- nuevo. Restart. Sí, espérese, ministra. Y ahí además hay otras indicaciones que están vinculadas, que están en la página 161 y en la página 75. Eso De las cua- senadoras cuando- Pascual y Allende. Claro, cuando se quiera ver este tema en conjunto, Ya. hay que verlo todo. Por eso pidió que lo... Por eso está... Por eso lo habíamos aplazado. Sí, es que está. Algo más que el Era más profundo. Los inmuebles con subsidio. harto que tener la posibilidad de una vivienda social a través de subsidio a la mujer. Es una de las cosas que tenemos que dejar bien. Sí, señor. Ya, ministra. Vuelva sobre sus pasos, como dijo usted. Sí. Muchas gracias, presidente. En la indicación del Ejecutivo, disuelta la sociedad, entonces el cónyuge que hubiera adquirido un inmueble a través de algún subsidio habitacional o sus herederos mayores de edad van a tener la facultad de renunciar a los gananciales a que tuvieran derecho a fin de que ese inmueble no integre dichos gananciales. Eso es una cosa. En segundo lugar, la liquidación de la sociedad conyugal entonces corresponde al conjunto de operaciones que tienen por objeto establecer si existen o no esos gananciales y en caso afirmativo partirlos por la mitad entre los cónyuges. Recordando que
los gananciales se entienden como la diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge, y que la renuncia a los gananciales actualmente regulada en el Código Civil no se toca. En el fondo, lo que estamos proponiendo es que de esta manera, disuelta la sociedad conyugal, el cónyuge que haya adquirido el inmueble a través de un subsidio estatal pueda renunciar a los gananciales a fin de que dicho inmueble no los integre y, por tanto, no integre el patrimonio para efectos de la liquidación de la sociedad, que sería el nuevo artículo que propone el Ejecutivo como 1781. Y, en definitiva, al momento de la liquidación al cónyuge propietario del bien inmueble adquirido por subsidio, le convendrá renunciar a los gananciales cuando dicho inmueble tenga un valor económico considerable en comparación con el patrimonio de la sociedad conyugal, que es lo que ocurre con las familias que tienen una vivienda con subsidio. Muchas veces es el patrimonio. De lo contrario, el inmueble en cuestión se acrecerá en los gananciales de la sociedad al momento de la liquidación de la sociedad conyugal. Y de todas formas, por eso, digamos, la discusión desde el título hasta el 1782, la renuncia continúa siendo un acto irrevocable y, aun cuando sus efectos son los mismos, estos ya no dependen de su calidad de marido o mujer, sino si es el cónyuge adquiriente del bien inmueble, a propósito de la adjudicación por más del 70% de subsidios a mujeres. Esta innovación, entonces, tiene su fundamento en la especial preocupación de la Comisión respecto, y que comparte el Ejecutivo, de la situación de las viviendas, las que en un 72% se adquieren por las mujeres. Y entonces, las mujeres adquirientes que se encuentren casadas en sociedad conyugal, al término de esta, puede renunciar a los gananciales manteniendo para sí la vivienda adquirida con subsidio, con el objeto de garantizar que las mujeres mantendrán la vivienda para la que además han ahorrado mayoritariamente. Se considera apropiado mantener este beneficio para este grupo especialmente vulnerable de la población. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Es larga la explicación, por eso queríamos aprovechar de hacerla, aunque la senadora Pascual nos haya solicitado también por su intermedio, presidente, que pudiéramos esperar a que se recupere de su bronquitis, ¿no? Sí, ofrezco la palabra. Senadora Allende. A mí me parece muy bien que el Ejecutivo haya recogido la inquietud, yo diría unánime, de la Comisión, que siempre estuvimos por defender. El 71% de las mujeres son las que han ahorrado, las que se han sacrificado, las que han impulsado los comités de vivienda y normalmente son las que están ahí liderando. Y eso lo hemos visto todos y cada uno de nosotros en nuestros territorios que representamos. Entonces, estamos muy bien en esa parte. Ahora, yo entiendo que la manera de conservar esto definitivamente es renunciando a los gananciales para que quede con ese patrimonio, y eso es irrevocable. Es eso, es la única alternativa que existe. No hay otra en la cual nosotros siempre consideramos que el hecho de que la mujer fuera, digamos, ganar un subsidio, le permitiera tener una vivienda y fuera propietaria de esa vivienda, siempre iba a ser de ella, punto. Eso es la posición que nosotros teníamos. No entraba en una comunidad, no entraba, digamos, en una comunidad de haberes. Entonces, vuelvo a reiterar, si la única manera de garantizar de que siempre quede en propiedad de ella es renunciando a los gananciales. Esa es. Ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio ante la consulta de la senadora Allende, esta propuesta a la que ha llegado el Ejecutivo tiene como fin resguardar este 72% que se adjudica a su nombre como mujeres el subsidio, pero también al 30% que no es adquiriente, pero que sí es la mayor ahorrante, porque hay un 30% de subsidios habitacionales adjudicados en que el bien adquirido, la vivienda con subsidio, pasa a ser patrimonio del marido actualmente, pero que, de acuerdo a los datos que ha investigado Serviu, y para los cuales trabajamos con ellos, esta era una preocupación especial de ellos, que la propuesta considerara ese 30% también, porque, como usted señala, senadora, independiente de quién
es el beneficiario del subsidio. En el papel, las mujeres siempre son las mayores ahorrantes, es decir, las que aportan más al fondo del subsidio. Entonces, esta es la fórmula que nos permite proteger tanto a ese 72% que se adjudica el subsidio, que lo recibe como adquiriente, como también al 30% y... No, al 28%. Soy pésima para las matemáticas, habrán notado. El 28% que no siendo la adquiriente, sí es la mayor ahorrante. Y entonces a ellas también se les entrega la posibilidad de poder conservar el bien. Esa es la fórmula a la que se llegó. Es importante precisar que el bien no ingresa al patrimonio propio, sino que es un bien social aún en la actualidad. Sí, en la actualidad el bien no ingresa al patrimonio propio. Siempre ingresa al patrimonio, al haber social de la sociedad. Para la mujer. Claro, pero si lo situamos ex ante y en el fondo lo que estamos haciendo en todo el proyecto es establecer indistintamente cónyuges para poder adaptarlo también a matrimonio igualitario. Por lo tanto, la propuesta ingresan indistintamente al haber social actualmente. Y en la propuesta igualmente. Y lo que estamos buscando con la posibilidad de que se renuncie... Sí, es que me confunde más. Entonces, Me enredé yo, porque yo había entendido que nosotros siempre habíamos postulado de que ganado un subsidio y adquirir una propiedad queda automáticamente, estamos hablando de mujer porque es el 72% de los casos, ok, puedo decir, ya. Pero ahora lo que me está diciendo es que teniendo un subsidio adquirido ese inmueble, entra siempre al haber social, pero renunciando a los gananciales, se conserva ese... No lo entendí ahí. De verdad que me confundió. Me gustaría que me aclarara bien, porque, a ver, el esquema que por lo menos yo tenía en mi cabeza es que siempre nosotros consideramos que esa vivienda social, para ser súper clara de lo que estamos hablando, que se adquiere a través de un subsidio y que normalmente representa ese 72% y las más ahorrantes, es de la mujer, sí o sí, y no entra al haber social. Entonces, ahora me confundieron, ¿por qué tiene que entrar al haber social? Lo que sí me queda claro es que siendo de la mujer, por eso vuelvo a preguntar, ¿por qué necesariamente tiene que renunciar a los gananciales para conservar ese patrimonio? Creo que me lo expliquen más, porque la verdad es que estoy enredada y no me quedó claro. Presidenta, ¿me permite? Senador Proens. Sí, en la misma línea de lo que dice la senadora, no es posible separar ambos casos, porque cuando abrimos la puerta, el 30% como que dejamos más desprotegida al de 72%. Entonces, ¿por qué no hacer dos? Así lo entendemos nosotros. Si no es así, explíquelo bien para poderlo entender, pero hoy día la duda que tenemos es como que al incorporar este 28% debilitamos un poco al 72%. Y no es lo que nosotros buscamos. Entonces, si tiene una explicación distinta, pero en el fondo ese es el concepto, ¿ya? De que el 72 de ella y el 28, a pesar de que ser mayor aportante la mujer para conseguir el mismo bien, entra un sistema aparentemente distinto de lo que nosotros buscamos. Gracias, senador Proens. ¿Ministra? sí. Pero, ¿dónde iba antes de que nos confundiéramos? Hoy día he vuelto mucho sobre mis pasos, senador Sangües. Pero, en el fondo, estamos hablando de cónyuges. Y por lo tanto, si estableciéramos que el adquiriente recibe para sí, digamos, y se queda en el fondo con la vivienda obtenida por subsidio, estamos imposibilitando a las mujeres de ese 38% de poder, de todas formas, digamos, 28, administrar la propiedad del bien adquirido por subsidio, pese a que ellas son las mayores ahorrantes. Esa sería la consecuencia de dejarlo. Y por lo tanto, la fórmula que propone el Ejecutivo es que en el fondo se pueda, al terminar la sociedad conyugal, renunciar a los gananciales manteniendo para sí la vivienda adquirida con subsidio. Ahora, respecto a la integración, la incorporación en el haber social,
que es la situación que actualmente tiene la vivienda. ¿Paloma? No hay problema. Buenas tardes, señor presidente, al senador Proen, la senadora Allende y a quienes nos acompañan en la sesión. Y por su intermedio, señor presidente, es importante tener una consideración previa a esta discusión, y es clarificar que los alcances del artículo 150 que hoy establecen el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal señalan que el bien, específicamente el bien adquirido con subsidio, pese a un montón de otras regulaciones que tienen producto de las leyes sectoriales y decretos en concreto, esos bienes actualmente no ingresan al haber propio de la mujer, sino que ingresan al haber social. Lo que sí permite hoy, eso es como en la regulación actual. Por lo tanto, esa es una distinción que siempre hay que tener en consideración para efectos de lo que, por su intermedio, señor presidente, refería el senador Proens respecto de esta disminución o aparente disminución de protección respecto de las mujeres que serían las adquirentes con subsidio, puesto que en la propuesta del Ejecutivo quedan en igual posición. Ingresa al haber social el bien adquirido con subsidio y de tal forma también protegemos a las mujeres que no son adquirentes, pero que son las mayores ahorrantes respecto de la administración y que de disponer que el bien ingresara al haber propio del cónyuge adquirente, podríamos encontrarnos frente a la posibilidad de que un cónyuge X, mayoritariamente probablemente sea un marido, pueda disponer de ese bien y dejar a la familia sin una residencia principal específicamente. Por lo tanto, de esta manera, ingresando al haber propio, le entregamos a ambos cónyuges la posibilidad equitativa de administrar ese bien y que una vez disuelta la sociedad conyugal, concederles la posibilidad de renunciar a los gananciales y mantener para sí el bien adquirido con subsidio, y eso también estaría, digamos, manteniendo el beneficio que hoy tienen la mayor cantidad de personas que adquieren con subsidio, que son más del 70% corresponden a las mujeres. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Lo que pasa es que con el nuevo, lo que entendí yo, con esta ley, lo que nosotros estamos haciendo es la coadministración. Y por lo tanto, lo correcto es que esa vivienda obtenida con subsidio entre al patrimonio de la sociedad y sea coadministrada mientras esté la sociedad conyugal. La diferencia es, al final, en caso de separación o disolución de la sociedad, le deja la posibilidad al adquiriente de, si renuncia a los gananciales, quedarse con la propiedad. ¿Y esto por qué? Porque en el matrimonio también puede que a ese matrimonio le haya ido bien en la vida y después el patrimonio de la sociedad a lo mejor sea mucho mayor que el de la propia vivienda, por lo tanto, le deja la posibilidad de que es parte del haber total y separo en partes iguales, o si no ha aumentado el patrimonio de la sociedad, el adquiriente se quede con la vivienda. ¿Eso? Senadora Allende. A ver, yo sigo teniendo una diferencia, pero vale la pena, sobre todo cuando estén las demás titulares de la comisión, pero no me termina de convencer. Siento que el hecho que hoy día adquirida una vivienda a través de subsidio entra automáticamente al haber social no es algo que a mí me provoca la sensación que sea legítimo. Entiendo que es difícil lo que estoy diciendo, pero me parece que si esas mujeres son las que más se han sacrificado, son las que pegan el ahorro, son las que han participado, son las que debiera ser haber propio. Es una suerte de excepción lo que yo quiero. Yo entiendo que estamos trabajando para que haya haber social y administrado conjuntamente, pero aquí deberá haber una excepción. Y esa excepción deberá ser que vivienda social que se adquiera a través de subsidio pasa a ser de esa persona, que sabemos que de antemano, en caso de cónyuges, pero lo más probable es que sea un 72%. Queda complejo en caso de matrimonio igualitario, si son dos mujeres, ahí tendríamos que entrar a ver que es cierto que puede volverse más complejo. Pero no entiendo por qué tenemos que mantener lo que hoy día es. Señores senadores, estoy hablando, así que les ruego escuchar. Lo que no entiendo, ¿por qué tenemos que mantener que automáticamente una vivienda social tiene que entrar al haber social? No me parece.
Me parece que tenemos que sostener de que siga siendo de esa persona, que lo más probable que sea parte de ese 72% y lo más probable que sea cónyuge mujer, digamos, que sea automáticamente de ella y no del haber social. Es una excepción, yo entiendo, pero eso es lo que yo quiero apuntar y no esta mezcla que me parece que es confusa. Yo estoy muy equivocada, no lo sé. Gracias, senador Allende. ¿Quería decir algo usted, senador Proens? Ahora va a pedir que lo escuche la senadora Allende. Sí. Yo comparto con la señora Allende. Yo creo que desde el principio nosotros planteamos que la persona que postulaba era la dueña de la vivienda. Y estamos, y vuelvo a insistir, yo creo que nos estamos enredando porque estamos incorporando un 28% a un problema que es de un grupo de gente más vulnerable. ¿Ya? Y también hay un tema de informalidad posterior. Muchos de ellos se separan sin ir a los tribunales a terminar el proceso. Por lo tanto, la casa va a seguir siendo de los dos, en el caso de la hipótesis de usted. ¿Se fija? Ellos no pasan años, de repente 30 años, quieren regularizar una situación y ya no saben dónde está la pareja, o el marido, o lo que sea. Entonces hay un tema de informalidad que no se va a resolver por esta vía, como lo hemos planteado nosotros. Como está pendiente, sería bueno que le diéramos una vuelta. Yo vuelvo a insistir, a lo mejor no mezclar los dos casos, sino que hacer algo por separado para que ambos estén protegidos, porque si lo metemos en un solo artículo o algo así, puede que se lo enrede más de lo que nosotros andamos buscando. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Proens. Bueno, como se cumplió la hora, solamente voy a hacer un alcance, porque yo creo que hay que tener cuidado de legislar con los números de hoy, porque también cabe la posibilidad de que una vez que esté aprobada esta ley, también cambien los integrantes de los comités, ¿ah? Que también se puede dar que, si estamos en Chile, eso no es como dicen, echa la ley, echa la trampa, pero también puede que cambie esa composición de que hoy día el 70% de las personas que postulan a los subsidios son mujeres y podría darse el día de mañana que ese porcentaje cambie. Entonces, por eso hay que tener la salvedad de legislar más o menos en neutro, también considerando el matrimonio de personas del mismo sexo. Ministra. Muchas gracias, presidente. Sí, para poder situar bien la discusión, entonces tenemos un 100% de subsidios entregados por el Ministerio de Vivienda a través del Serviu. De esos, un 72% se entregan a mujeres como titulares, pero el grupo familiar no está compuesto exclusivamente por ellas, ¿cierto? Y un 28% se entrega a titulares varones, aunque el grupo familiar que se adjudica el subsidio no está compuesto únicamente por ellos. Y lo que nos muestra la evidencia, tanto de las cifras del Serviu, del análisis de quienes aportan a las cuentas de ahorro de los subsidios, como también lo que estudió el Banco Interamericano del Desarrollo el año 2021 en el informe que evacuó para el Ministerio de Vivienda, es que aunque las mujeres no sean las titulares o no, siempre son las que más ahorran y le depositan al fondo del subsidio para poder adquirir la casa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que estamos proponiendo busca resguardar ambos casos, porque en ambos casos siempre es la mujer la que ahorró más, de acuerdo a la estadística. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué teóricamente si es la que más ahorró, no es la adquirente, no es a ella que quede el nombre de la casa? No entiendo por qué. Porque eso lo decide la pareja, eso lo decide la sociedad conyugal y normalmente la tradición es cultura. Es por lo mismo que son titulares de muchas otras cosas, pese a que las mujeres siempre son las que más, de acuerdo a todos los indicadores, son las que más aportan al ahorro familiar. El 80% de sus ingresos los destinan al ahorro familiar y al gasto familiar, mientras que los hombres solo lo hacen en un aproximadamente 20 a 30%. Bien, pero eso es cultural. No,
Porque precisamente, si solamente lo asignamos en quién fue el destinatario del subsidio, lo que vamos es a cerrarle la posibilidad a las mujeres que, pese a que fueron las que más ahorraron, no son las signatarias del subsidio, no son las titulares. No está su nombre, la casa para la que contribuyeron más al ahorro. Entonces, aquí abrimos esta posibilidad, pero también el problema, para situar también la cuestión de por qué las viviendas entran al haber social, el problema de los casos de las familias más vulnerables es que si vaciamos los haberes sociales, si vaciamos la sociedad en el fondo y no dejamos ningún bien común, entonces disminuye mucho, por ejemplo, la posibilidad de obtener opciones crediticias. La calificación de riesgo sube mucho y va a subir más para las mujeres, porque ya sabemos que acá las castigan más, pero también porque tenemos más informalidad. Y por esa misma informalidad es muchas veces que también el subsidio suele no quedar a nombre de ella, porque pueden acumular más deuda. Entonces, por ese motivo es que se ingresa al haber social, para proteger también las posibilidades de optar a opciones financieras por parte de la familia, y siempre ha tenido más o menos ese sentido. Entonces, esos son en el fondo los datos, pero pensando que también pueden cambiar, también eso es importante, porque, por ejemplo, algo en lo que nosotras nos enfrentamos comúnmente tiene que ver con el cambio de propietario a la rápida de bienes, ¿cierto? Y al dejarlo en neutro respecto a los cónyuges, podemos prevenir esa situación. Muchas gracias, ministra. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta termina.